Si pudiéramos colocarle un titular a esta semana en el mundo económico, sería Semana de Récords. Aquí en Impacto Económico vamos a analizar 3 datos que son muy interesantes y vamos a ver cómo están relacionados. Por un lado, la inflación más alta de los últimos 22 años. En el puesto número 2 está la tasa de cambio, que ha sido la mayor en la historia con relación al dólar. Y finalmente, una caída vertiginosa del precio del petróleo. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando en el mundo económico? 3 récords en 3 variables: inflación, tasa de cambio, precio del petróleo. Bien lo has dicho, y están relacionadas las 3. Arranquemos por la inflación, porque como bien has dicho, es la más alta de los últimos 22 años, 9,67%, con una característica especial: ya no son los alimentos los que más jalonan la inflación, sino los servicios públicos. Pero fuera de eso, obviamente, ya se está empezando a sentir la devaluación en todos los precios de los importados, y eso también impulsa la inflación, César. Así es, Mauricio. La semana anterior hablamos sobre las tasas de cambio y el dólar. Precisamente hablamos de la situación compleja de la economía de Estados Unidos y la política en Colombia, pero ¿hay otros factores también que tengan influencia? Tasa de cambio récord, no solamente por la posibilidad de una recesión en el mundo y por la situación política en Colombia de la transición de un gobierno a otro, sino obviamente por lo que viene pasando con el petróleo. Vean ustedes, tremenda caída que se ha pegado el precio del petróleo, no solo en lo corrido de las últimas semanas, sino en particular arrancando esta semana, tremendo totazo el que se pegó. Y eso evidentemente, Karen, tiene preocupado a todo el mundo por la importancia que tiene el petróleo para la economía colombiana. Sin embargo, el precio del petróleo no es de lo único que se ha hablado. También hay unas declaraciones del ministro José Antonio Ocampo que pueden dar un parte de tranquilidad de alguna manera. ¿Qué ha dicho el ministro? Pues todos recordamos y lo registramos en este programa que cuando era candidato Gustavo Petro dijo: desde el 7 de agosto no hay nuevas licencias de exploración de petróleo, es decir, que se iría secando lentamente la posibilidad de producir petróleo en Colombia. Pues el ministro de Hacienda, el ministro José Antonio Ocampo, que acaba de entrar, lo que ha dicho es: un momentico, miremos las cosas con calma, hay que hacer una transición que sea gradual, y en ese sentido hay que revisar qué pasa con los contratos de exploración actuales antes de tomar una decisión. Y para revisar estas perspectivas del petróleo, quisimos invitar a la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien actualmente es presidente de Accenture para Colombia. Así es, Karen, para discutir este tema de los precios del petróleo tenemos con nosotros a la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien además hoy en día es presidente de Accenture en Colombia. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Mauricio, por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo y con todos los televidentes. Bueno, María Fernanda, ¿qué es lo que está pasando con el precio del petróleo? Arrancamos la semana con tremenda caída, estamos en medio de volatilidad. ¿Qué es lo que está pasando con el precio del petróleo en el mundo? Mauricio, pues un tema que vamos a ver durante todo el año es el tema de la volatilidad. Aquí hay 2 tensiones pasando, digamos, de manera simultánea. La primera, pues, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso como ha generado un quiebre en todas las cadenas de abastecimiento de energía, en las cadenas, digamos, de suministro de petróleo y de gas, principalmente a Europa y a Asia. Y los bancos centrales han tomado una política de empezar a subir las tasas de interés para contrarrestar la inflación y para desacelerar un poco la economía. Estas fuerzas, más los altos precios del petróleo, pues están generando dentro del mercado una gran preocupación en el tipo de recesión y la velocidad a la cual la economía se va a desacelerar. Entonces, la volatilidad que estamos observando es, por un lado, desde el punto de vista de la oferta, y es cómo Rusia y todo el conflicto va a disminuir la cantidad de oferta de petróleo, y por el otro está la demanda, y es este cambio, digamos, en las condiciones macroeconómicas que van a desacelerar la economía, a qué velocidad van a pasar, si va a ser un aterrizaje suave o un aterrizaje fuerte, y eso va a determinar un poco el precio del petróleo en los próximos 12 meses. No puedo dejar de preguntarte algo sobre la escena local. Una pregunta concreta para una respuesta concreta. ¿Te han tranquilizado las primeras declaraciones del ministro de Hacienda entrante, José Antonio Ocampo, acerca de que la transición energética hay que hacerla con calmita antes de tomar decisiones sobre nuevas licencias para proyectos de exploración de petróleo? Pues, Mauricio, digamos que las declaraciones del ministro Campos son tranquilizadoras frente a lo que veníamos viendo en la campaña.
creo que la decisión que tome el presidente electo Gustavo Petro respecto a quién es el ministro de Minas y Energía va a ser una decisión muy importante y a la que hay que ponerle mucha atención. Acá hay dos realidades sobre las cuales hay que ser muy cuidadosos y creo que el ministro de Hacienda lo tiene supremamente claro y ojalá que su voz se oiga fuerte y clara, porque hay dos riesgos que son muy importantes. Uno, la de la confiabilidad eléctrica, o sea, que a todos los colombianos les llegue luz. No se nos puede olvidar que el 100% del gas que produce Colombia y que viene de la exploración petrolera, porque uno ex ante no escoge si vas a encontrar gas o petróleo necesariamente, hay yacimientos que tienen más claridad, pero otros en los que no, y el 100% del gas que se produce y que con los que los colombianos cocinan su huevo frito todos los días, se produce en Colombia. Si dejamos de producir ese gas, vamos a tener un riesgo de suministro de gas para cocinar y de confiabilidad eléctrica, porque la luz se produce en un pedazo importante, más o menos en un 20-25% con gas. Entonces, la confiabilidad eléctrica es importante. Y el segundo es el factor macroeconómico. Si nosotros dejamos de exportar petróleo, no hay cómo sustituir ese petróleo y esos dólares que entran en un lapso corto. ¿Por qué? Porque eso es una transición que hay que hacerlo, digamos, de manera ordenada. Colombia siempre ha querido exportar más. No es porque exporta petróleo que no exporta los otros productos. Y si a nosotros nos dejan de entrar dólares, vamos a tener menos capacidad de inversión, vamos a tener muchas de las cosas importadas más caras, desde los teléfonos móviles, automóviles, motos y comida, muchas de las cosas que nosotros consumimos. Entonces tenemos que hacerlo a una velocidad que no termine afectando los bolsillos más pobres. Y ese es el último mensaje. Dentro del gasto que hacen los hogares, la proporción de ese gasto en energía es más alto en hogares con menores ingresos que en hogares con mayores ingresos. Entonces, si se sube el precio de los energéticos como consecuencia de una transición demasiado acelerada, los más afectados van a ser los hogares con menores ingresos. Ahí está el punto de vista experto de María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía y hoy en día presidente de Accenture en Colombia. Muchas gracias, María Fernanda, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias. Hasta luego todos.